título de, ¿cómo se llama? De Producto Interior con espacios vectoriales. Bien, para empezar voy a compartir la pantalla. No sé si alguien tiene alguna sugerencia, alguna opinión, algún comentario antes de empezar. Muy bien, están entonces todos conformes con lo que he propuesto. Vamos a empezar con la resolución del examen. Supongo que todos ustedes han trabajado en la resolución de examen a domicilio. Eh, en esta parte ustedes tienen ...18 personas han entregado sus trabajos. Entonces, de esas 18 personas no estoy viendo los, ¿cómo se llama? Entregado. Pero ¿dónde están los trabajos? Ahora sí. Aquí tengo un trabajo que está en ese formato, da para leer. Se ve que ha trabajado bien. Voy a después corregir uno por uno y les voy a informar sus notas después con el tiempo. ¿Ok? Entonces, esos son los trabajos que han presentado. Tengo de 18 personas que han entregado, de las 74 personas inscritas en la materia. Muy bien, por un lado es eso, todos ya tienen conocimiento de ello. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Voy a transferir la primera pregunta, que era relacionada con este sistema de ecuaciones lineales. Aquí alguien tuvo alguna dificultad, alguna duda respecto de su resolución. Eran prácticamente dos pasos que había que hacer porque no había otra opción más. Estábamos hablando de trabajar con la matriz ampliada. La matriz ampliada tiene coeficiente 1 para x1, 2 para x2, menos 1 para x3, a para x4 y 3 como término independiente. La segunda ecuación, 0 para x1, menos 1 para x2, 2 para x3, menos 1 para x4 y 4a para los términos independientes. La tercera tenía 1 a cuadrado y menos 2 y 4. Esta era la matriz ampliada. Del sistema, y esto había que llevar a su forma escalonada por filas,
Y la operación más sencilla que había que hacer era la fila 3. Le voy a sumar la fila 1 multiplicada por menos 1. Eso generaba una matriz donde la fila 1 era la misma. La fila 2 también no cambiaba. Menos 1, 2, menos 1, 4A. La tercera fila, menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Más 1 más A cuadrado. A cuadrado más 1. Luego menos A menos 2. Menos A menos 2. Menos 3 más 4 más 1. Entonces aquí teníamos una pequeña. Luego la otra operación era obligatoria de a la fila 2, o digo a la fila 3, la fila 2 multiplicada también por menos 1. Entonces eso generaba, colocando en columnas, 0, 0, 0, 2, menos 1, y acá sería 0. ¿Eh? Aquí tendría menos 1, 2, menos 2 más 1, A cuadrado menos 1. Luego tendría A menos 1 y tendría, multiplicando por menos 1, tendría menos por menos da más 1 menos 2, menos A menos 1. Y en la columna tendría el 3 y tendría el 4A y tendría menos 4A más 1. 1 menos 4A. Esa es la expresión asterisco de análisis para dar la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿para qué valores de A el siguiente sistema de ecuaciones lineales no tiene solución? Entonces, acá ustedes tenían que colocar que un sistema cualquiera, AX igual a B, no tiene solución si y solo si el rango de A de la matriz de coeficientes es distinto al rango de A'. El rango máximo se da a la matriz más grande, que es la matriz A', que sería el rango máximo, sería 3. Entonces este rango tendría que ser obligatoriamente 2. Entonces, de que el rango de A sea igual a 2, es si, solo si, cumple estas dos condiciones. A cuadrado menos 1 es igual a 0 y menos A menos 1 es igual a 0. Luego el rango de A' es igual a 3 si, solo si, el 1 menos 4A es distinto de 0. Entonces teníamos este sistema que resolver para. De esta primera ecuación se tiene que el valor de A puede ser más menos 1.
Si reemplazamos en esta ecuación, solamente satisface la ecuación para a igual a menos 1. Satisface para esa ecuación a igual a menos 1. ¿Sí? Cuando a es igual a menos 1, por este menos se convierte en más 1, con menos 1 es con satisface y es solución. Y si reemplazo acá, tendría más 4 más 1 es distinto de 0, también satisface, por tanto la respuesta es a igual a menos 1. Esa es la respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No hay? La segunda pregunta es también una pregunta que hemos hecho o que un tema que hemos discutido en clases. Estamos hablando de este concepto de relacionada con una matriz, en este caso una matriz de tamaño 6 por 6. Para esa matriz se pide hallar los productos obtenidos para las permutaciones sigma 1 y sigma 2 en el desarrollo del cálculo del determinante de una matriz. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos que el determinante de una matriz cualquiera, por definición, si esta es una de tamaño n, entonces es una suma de quién? De un producto que tiene un signo positivo o negativo y tenemos los elementos de la matriz en la forma de tener el mismo número de elementos del tamaño de la matriz. O sea, tendría acá un ANJN para todos los sigma sub i. Para todos los sigma sub i. Lo que nosotros estamos buscando no es toda la suma, estamos buscando simplemente para dos permutaciones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en esta pregunta es el desarrollo de este producto. Entonces, el sigma 1 va a generar un signo asociado a esa permutación multiplicado por un A1 y el sigma 1 tiene como primer elemento al 5. Un A2 tiene por segundo elemento al 6. Un A3 tiene por tercer elemento al 1. Un A4 tiene por cuarto elemento al 3. Un A5 tiene por quinto elemento al 2. Un A6 tiene por último elemento al 4. Estos elementos ya están identificados. Lo único que necesitamos identificar es qué signo tiene, positivo o negativo. Es lo único que falta, porque el elemento 1, 5 es este elemento, fila 1, columna 5, estamos hablando de este elemento. ¿Sí? El elemento 1, 6, 2, 6, estamos hablando de este elemento. ¿Sí? El elemento 3, 1, estamos hablando de este elemento. El elemento 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, estamos hablando de este elemento. El elemento 5, 2, estamos hablando de este elemento. El elemento 6, 4, estamos hablando de este elemento. Pueden observar que identifican 6 elementos de la matriz
y todos están en filas y en columnas distintas. Entonces, lo único que necesitamos determinar es el signo, porque después esto será el producto de 6 multiplicado por 2, por 3, por 5, por 4 y por 3. Ese producto es a 6, 12. Aquí está por definir si es positivo o negativo, que todavía no hemos hecho ese cálculo. Entonces tendría 12, aquí es 12, también 12 por 12, 144 por 15, 144 por 15 es 20, 22, 7, 1, 4, 4, 1000, 2000, ¿cuánto es? 6, 7 y 4, 11, 2160. Sería ese valor. ¿Sí? Ahora el signo. ¿Cómo hacemos para el signo? Estamos con la permutación en el orden 5, U6, 1, 3, 2, 4. Entonces vamos a hacer el número de inversiones. Empezando de este punto, tendríamos el número de inversiones menores de 5 y a su derecha son 4. Pasamos al siguiente, menores a 6 y estén a su derecha también son 4. Menores a 1, 0. Menores a 3, 1. Menores a 2, 0. Menores a 4 ya no hay. Entonces tendríamos 8, 9. Como es impar, entonces el signo es negativo. Inge, ¿Sí? falta un signo menos en el número 2. El menos 2. Ya, gracias. Entonces esto se convierte en más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. El otro se repetía lo mismo. Era la misma operación, identificando los mismos. Yo creo que no hay necesidad de que lo vuelva a hacer. Generaba otro producto y había que sumar ese producto entre los dos y tendrían el resultado. ¿Cierto? Supongo que no es necesario que yo haga para sigma 2. Ya está explicado para sigma 1 cómo se debió de realizar y tener el resultado final. ¿Alguna pregunta? La segunda parte de la pregunta hace referencia a lo siguiente. Voy a pasar esta matriz a una otra página. Y con esta matriz trabajamos para responder a la pregunta que hace referencia a hallar la adjunta de esta submatriz de A. En esta simbología les he dicho, tenemos los números que están como subíndice, siempre indican las filas, y los números que están como superíndices siempre indican la columna. Entonces necesitamos definir la submatriz de las filas 1, 3, 5.
filas 1, 3, 5. Estamos hablando de colocar una fila en la fila 1, 3 y 5. ¿De acuerdo? Está un color que no es el recomendado. Voy a colocar amarillo o un poquito más arriba para que se pueda notar los signos. 1, 3, 5. Y las columnas ¿cuáles? Las columnas 1, 2, 5. Columnas 1, 2, 5. Con ello se tenía identificado los elementos de la submatriz que hace referencia a esa simbología que se ha dado. Entonces, la submatriz que está dada por 1, 3, 5, 1, 2, 5, es la matriz formada por 3 filas y 3 columnas. En la primera fila tenemos la primera intersección en 3, menos 4 y 6. En la segunda fila tenemos también 3, 4 y 1. En la tercera fila tenemos 3, 4 y 1. Esa es la submatriz que define esa simbología. Y cuando hablamos de la adjunta de cualquier matriz B es la transpuesta de la matriz de cofactores de esa matriz B. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que saber qué es el cofactor. El cofactor IJ es un menos 1 elevado a I más J por el determinante de eliminar la fila I y la columna J. Entonces, aquí podríamos tener esa submatriz o esa adjunta. La adjunta de esta matriz dada por esa simbología de ser una submatriz de una matriz más grande estaría dada por el cofactor. Les había dicho que el comportamiento de los signos del cofactor son siempre como una tabla de ajedrez. Entonces tenemos signo positivo y el determinante de eliminar la fila y la columna, que daba 4, 1, 4, 1, para el primer elemento de esa matriz. Se está hablando del cofactor de este elemento. El cofactor de menos 4, como es transpuesta, voy a anotar en la columna, sería elimino la fila y la columna es 3, 1, 3, 1. Luego el cofactor del elemento 6, como es transpuesta, voy a anotarlo en la columna, elimino la fila y la columna es 3, 4, 3, 4. Entonces ahí está la primera columna de esa matriz que estoy buscando. Paso a la segunda columna.
El cofactor de este elemento 3, elimino la fila y la columna, es menos 4, 6, 4, 1. Esto era positivo, entonces tiene signo negativo. ¿Cuánto he dicho? Menos 4, 6 y 4, 1. El otro cofactor tiene signo. Elimino la fila y la columna, 3, 6, 3, 1. El otro cofactor tiene signo distinto. Elimino la fila y la columna es 3 menos 4, 3, 4. Y para la última fila hacemos lo mismo. Su signo de cofactor es alternado. Elimino la fila y la columna es menos 4, 6, 4, 1. Signo del cofactor. Elimino la fila y la columna, 3, 6, 3, 1. Y por último, elimino la fila y la columna, 3 menos 4 y 3, 4. Y esa es la matriz buscada, que sería 0, 0, 0, menos 4, menos 24, menos 28 con este signo más 28. Menos 4, menos 24, menos 28. 3 menos 18, menos 15, con el signo menos 15. 3 menos 18, menos 15, menos con el signo más 15. 12 más 12, 24 con el signo menos 24. 12 más 12, 24 con el signo más 24. La respuesta al problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. La siguiente pregunta, creo que tampoco había mucha tela por cortar. Era una pregunta que habíamos visto en clases y también en la clase de repaso se había hablado bastante de esta. Estamos hablando de llevar esta matriz a su forma escalonada, reducida por filas de esa matriz. Entonces, para llevar a su forma escalonada reducida por filas, sabemos que podemos hacer operaciones elementales sobre las filas porque está dada para esa condición, escalonada por filas. Entonces, podía adoptar por cualquier método de trabajo con ese objetivo. Voy a utilizar el método de la reglita del rectángulo. Tengo este elemento, entonces puedo colocar 1 dividido sobre 1 es menos 1 sobre 1, 1 sobre 1 y 1 sobre 1 es el mismo. Completo de ceros toda la columna. La tercera fila no cambia, es menos 2, menos 3, 0, menos 1. Luego en la fila no hay ceros, el resto cambia. 4 menos 2, 2.
1 más 2, 3. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. 6 menos 3, 3. Menos 2 más 3 más 1. 3 menos 3, 0. 5 menos 3, 2. Teníamos esa estructura. Luego podía tomar este otro pivot. Con ello tengo la columna va a ser de ceros para tener una idea de cuál será la línea. La fila dividido por el pivot tendría 0, 2 sobre 2, 1, 3 medios, 0 y 1 medio. En la fila del pivot hay este 0, quiere decir que toda esta columna no cambia. Hay este otro 0, quiere decir que tampoco esta columna va a cambiar con las operaciones que voy a realizar. El resto cambia. Si el resto cambia, quiere decir que tendría este menos 1 menos 3 medios. Menos 3 medios menos 2 medios menos 5 medios. Este otro 1 menos 1 medio es 1 medio. Este menos 3 más 3, 0. Este menos 1 más 1, 0. Este 1 menos 9 medios, menos 9 medios más 2 medios, menos 7 medios. Luego este 2 menos 3 medios. 4 medios menos 3 medios, 1 medio. Con ello se ha llegado a otra etapa. Ahora puedo tomar pivot en cualquier otro que sea, por ejemplo, puede ser 7 medios o puede ser este 1 medio, cualquiera de ellos, porque está en otra fila distinta de los pivots anteriores. Entonces, como es determinar el número de vectores columna canónicos, eso no hace ninguna diferencia en elegir cualquiera de los dos. ¿Sí? Si yo elijo este pivot, tendría entonces acá 0, 0, 0, 1. Aquí al dividir tendría 0 y al dividir tendría menos 1 séptimo. Aquí tendría 0, 0. En su forma canónica tendría 0, 1, 0. Luego tendría el 1, 0, 0. Acá no va a cambiar tampoco esto, va a quedar 0, 0, 1. Y los únicos que cambian son esos valores. Este 0 continúa siendo 0. Este 1 medio más, ¿cuánto? 3 séptimos. 3 medios por 1 medio es 3 cuartos. 3 cuartos multiplicado por 2 séptimos sería 3 séptimos. 3 séptimos y aquí tendría 1 medio.
3 séptimos más un medio. Es 14, 6 más 7. 6 más 7 es 13 catorceavos. 13 catorceavos. Alguna cosa está mal. ¿Cuánto da eso? Es un medio más 3 cuartos. Voy a hacer por flojo, no estoy haciendo esto. Voy a hacer un medio más es 3 cuartos multiplicado por 2 séptimos. Entonces, aquí queda mitad, mitad. Entonces queda 14. Aquí 7. 7 más 3, 10. 10 sobre 14 es lo mismo que 5 sobre 7. 5 séptimos. Lo otro es un medio menos 5 cuartos por 2 séptimos. Aquí se va el 2, quedando 2, 14, 7, 7 menos 5 es 2 sobre 14, un quinto. Esa es las operaciones que se tenían que realizar. Y con ello tenían la forma escalonada por filas, que estaba dada por la fila 1, 0, 0, 1, un quinto. Luego tendría el 0, 1, 0, 0, 7 quintos o 5 séptimos. ¿Qué he hecho aquí? Es un séptimo, no es un quinto. Esto es un séptimo. Un séptimo. Y la última es 0, 0, 1, 0, menos un séptimo. Y la última fila es de puros ceros. Esa es la forma escalonada reducida por filas de la matriz A, o la matriz B en este caso, porque está con esa simbología. ¿Cuál es la respuesta? 4. Hay 4 vectores canónicos, pero solamente 3 que son distintos. Por tanto, habla de vectores columna canónicos distintos. La respuesta es 3. ¿Alguna pregunta? Para la segunda parte, si la matriz B es la matriz de coeficiente de un sistema homogéneo, determine el espacio solución de dicho sistema. Luego halle una base y la dimensión de dicho espacio solución.
¿Qué es lo que han hecho ahí? Si es la matriz de un sistema homogéneo, esta matriz está indicando que tenemos una columna para uno de los vectores, o digo, una de las incógnitas, x1, x2, x3, x4, x5. ¿Eh? Tenemos 5 columnas que corresponden a las 5 incógnitas. Por tanto, el espacio solución es el espacio formado por los vectores. Voy a colocar en forma horizontal x1, x2, x3, x4, x5 transpuesta de R5, tal que la primera ecuación, ¿qué es lo que da? X1 más X4 más, podemos decir que X1 es igual a 1/7 menos X4. Ah, no, está mal. Está mal. ¿Y qué está mal? Es 1/7 menos 1/7. Voy a despejar X1 y voy a colocar en función de ellas, que sería X1 sería igual a menos 1/7 de X5 menos X4. El X2 es igual a 5/7 de X4, de X5. El X3 es igual a 1/7 de X5. Esa es el espacio solución que genera el despejar las incógnitas donde se hicieron pivot x1, x2, x3, todo en función de estas otras dos variables que son conocidas como variables libres. ¿Eh? Entonces, el vector genérico, voy a colocar acá, el vector genérico que se tiene sería un vector. En lugar de x1, voy a colocar x5, x4, menos x4, menos 1/7 de x5. En lugar de x2, 5/7 menos 5, menos 5/7 de x5. ¿Eh? Luego tendría, ¿qué cosa? El x3 sería 1/7 de x5 y tendría el x4 y el x5. Ese es un vector genérico de ese espacio de solución. ¿Cuál es la base?
La base es expresar este mismo como una suma de vectores, uno de los vectores en términos de x4 y el otro en términos de x5. Entonces tendríamos acá el menos 1, 0, 0, 0, 0. Y el otro sería menos un séptimo, menos 5 séptimos, un séptimo, 0, 1. ¿Eh? Entonces tendríamos ahí la base y la dimensión es 2. Se trata de un plano que pasa por el sistema, por el origen del sistema de 5 ejes que corresponden a las 5 variables. Esa era la pregunta 3. No sé si hay alguna duda. Bien, la pregunta 4 era una operación que tenían que hacer con sus máquinas de calcular. Les había enseñado a usar sus máquinas de calcular, entonces lo único que tenían que hacer era manipular sus máquinas de calcular y poder hacer la determinación de esa matriz X que forma parte de este enunciado, ¿sí? De este enunciado que era B transpuesta más esto. O sea, ingresaban la matriz A, ¿sí? La ingresaban a la matriz B en sus máquinas de calcular, hacían las transpuestas y estas operaciones. Con ello tenían una matriz X y de ella tenían que buscar los menores, la suma de los menores principales de orden 2. No sé si alguien tuvo algún problema en eso. Bien, aquí ahora sí estamos, ya estamos con 8:30. ¿Necesito hacer ese ejercicio o dejamos para que ustedes verifiquen ello? Aquí en este trabajo, aquí en este trabajo que ha presentado uno de ustedes, ha trabajado con ello, la matriz 3, un séptimo, 5 séptimos, está bien. Aquí ha hecho las operaciones, la matriz X ha resultado este número. Ah, ¿por qué ha resultado ello? Por, porque ha trabajado con números reales y no con fracciones. Esto es un tercio, esto es 2 tercios, esto es 2 tercios. Entonces esas operaciones le están quitando alguna este. Esta es la matriz X, que sería un tercio, 1, 2 tercios. Aquí es un menos 4, aquí es 1, un tercio, que sería 4 tercios, menos 4 tercios, y aquí 7, 14 tercios, 14 tercios más o menos. ¿Sí? ¿Y dónde están los menores principales? No ha hecho los menores principales. Vamos a ver un otro trabajo. No hay archivo.
esta persona no ha verificado de que su archivo fue allegado. Qué pena. Estoy hablando a Exal. No sé quién será. Otro que no ha entregado con su archivo bien. Bueno, voy a tener dificultades en calificar a esas personas. Muy bien. La siguiente pregunta. La siguiente pregunta hacía referencia a... ¿Dónde está? Esto creo que sí debemos realizar. Tenemos ahí dos subespacios vectoriales y queremos hallar el subespacio suma. Para hallar el subespacio suma debo tener la representación de cada uno de sus subespacios por un elemento genérico que identifique a cada uno de ellos. Entonces sabemos por la definición que la suma A más B es el conjunto de los vectores X, en este caso de R3, tal que X es igual a Y más Z, puedo decir, donde Y puede ser un elemento de A y el Z puede ser un elemento de B. Esa no siempre tiene que ser en la simbología que se da. Puedo utilizar cualquier símbolo de tal manera que represente la esencia de esa operación. Es una operación que suma un vector de cada uno de los subespacios. Entonces, por esa razón, la simbología es simplemente una representación. Entonces, aquí si he puesto el vector X, entonces el vector X tiene que ser resultado de suma de dos vectores, uno de ellos del espacio A y el otro del espacio B. Entonces, cuando tenemos que buscar Y, dice debe pertenecer a A, entonces debe ser un elemento genérico de A. El Y representa el segundo elemento del vector 0. Si acá representa 0, entonces el X es 3 veces el tercero. Entonces tendría acá 3 Y3, Y3. ¿Han entendido? Estoy definiendo un elemento genérico de este conjunto. Eso significa que en la simbología X, Y, Z estamos hablando del vector de este espacio vectorial. El Y es el segundo elemento. Entonces Y debe ser el segundo elemento o segundo componente 0. Si el segundo componente es 0, entonces el primero está relacionado con el tercero. Haciendo la igualdad, tendría que el primero es 3 veces el tercero. 3 veces el tercero. Al tercero le estoy llamando Y3, entonces el primero es 3Y3.
Lo mismo para Z, Z estamos diciendo de que es de B, entonces puedo plantear de que Z es un elemento de B, eso implica de que tengo que tener las condiciones satisfechas. ¿Qué dice acá? De acá puedo despejar cualquier una de ellas. Me es favorable despejar el X. ¿Sí? Entonces sería igual a Y más 3Z. ¿Quién es Y y quién es Z? Es el segundo y el tercer componente. Entonces tendría acá 2, no, Z sub 2, Z sub 2 más 3 Z sub 3 y acá tendría Z sub 2, Z sub 3. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hago con ellos? Voy a sumarlos, entonces voy a hacer la suma de los dos, que es lo que va a generar un vector 3y3 más z sub 2 más 3z sub 3 y 0 más z sub 2, z sub 2, z sub 3 más y sub 3. He hecho la suma y eso tengo que igualarlo al vector x. El vector x, ¿quién va a ser? Voy a designarlo como x1, x2, x3. Entonces existe acá una igualdad de esos dos vectores. Esa igualdad implica que voy a tener un sistema 3y3 más z sub 2 más 3z sub 3 igual a x1. Una segunda z sub 2 igual a x2. Una tercera y3 más, esto es z sub 3. Aquí me he equivocado. Esa suma debe ser igual a x3. Esto es un sistema que tiene que ser resuelto para la condición de compatibilidad. Trabajando con los coeficientes tendríamos la matriz ampliada 3, 0, 1, 1, 1, 0, 3, 0, 1 y acá x1, x2, x3. Resolvemos este sistema. Podemos empezar con cualquiera de las operaciones que se pueden realizar sobre las filas. Por ejemplo, puedo decir a la fila 3, la fila 1 multiplicada por menos un tercio. Y luego la fila 1 multiplico por un tercio. Eso significa que tengo la fila 1 multiplicada por un tercio es 1, un tercio, 1 y x1 sobre 3. 0, 1, 0, x2. Luego tendría menos 1 más 1, 0. Menos un tercio más 0, menos un tercio. Luego tendría menos 1 más 1, 0.
y luego tendría menos x1 tercios más x3 menos un tercio de x1. Luego podría utilizar este pivot y tendría la operación a la fila 2, a la fila 3, la fila 2 multiplicada por un tercio. Entonces tendría esta situación. 1, un tercio, 1, x1 tercios. Luego tendría 0, 1, 0, x2, 0 más 0, 0, más un tercio menos un tercio, 0, 0 más 0, 0, y estaría con x3 menos un tercio de x1 más un tercio de x2. Como aquí tenemos toda una fila de ceros, entonces esta suma tiene que ser igual a 0. De ahí resulta el espacio solución o la suma A más B sería el conjunto de los vectores x1, x2, x3 voy a colocar en forma horizontal transpuesta de R3 tal que aquí tendría 3 menos x1, puedo multiplicar por menos 1, tendría x1 menos x2, x1 menos x2, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy multiplicando por 3 toda la ecuación, entonces quedaría menos x1 más x2 o menos x2 menos 3x3 es igual a 0. Esa es la definición de ese espacio suma. He multiplicado por menos 3 toda la ecuación, entonces queda simplificado a los tercios, cambian de signo y tenemos eso. Cuando se trata de buscar una base y la dimensión, la base y la dimensión significa buscar un elemento genérico que cumpla esta condición. Ese elemento genérico puedo despejar x1 en términos de x2 más 3x3. Entonces tendríamos el vector genérico x2 más 3x3, x2 y x3. Ese es el elemento genérico que va a generar el x2 multiplicado por 1, 1, 0 más el x3 multiplicado por 3, 0, 1. De aquí tenemos el conjunto D formado por esos vectores 1, 1, 0 y el 3, 0, 1 es base de A más B.
la dimensión de A más B es 2. Esa es la resolución de ese ejercicio de espacios vectoriales que debieron de haber hecho porque estaba relacionado con algo que habíamos resuelto en clases. Y por último, la última pregunta. Esto era simplemente un juego de máquina de calcular. Les he dicho, mientras no esté prohibido, ustedes tienen toda la libertad de utilizar las herramientas que ustedes dispongan. Cuando hablamos de la matriz de coordenadas respecto de una base, estamos hablando de la relación que existe entre la matriz que define esa base y la matriz de coordenadas. ¿Cuál es la relación que existe entre ellos? ¿Quién me dice en este momento? ¿Cuál es la relación entre una matriz de coordenadas y la base de la cual es esa matriz de coordenadas? ¿Quién tiene la respuesta? $25 personas en sala y ninguno dice nada. Peor todavía, están con todos sus apuntes al lado y no tienen la matriz de cambio de base. No. La otra es la definición de cambio de base. Cuando estamos hablando de la matriz de coordenadas, estamos hablando de la definición siguiente. Estamos en R3. En R3, por consiguiente, tenemos las coordenadas de cualquier vector x1, x2, x3 respecto de esta base que he llamado B son los escalares alfa 1, alfa 2, alfa 3, tal que este vector genérico x1, x2, x3 es expresado como combinación lineal de los vectores de esa base. 0, 1 medio, 1 medio, más alfa 2 multiplicado por 1 medio, 1 medio, 0, más alfa 3 multiplicado por 1 medio, 0, 1 medio. Entonces, eso implica resolver el sistema 1 medio de alfa 2 más 1 medio de alfa 3 debe ser igual a x1. Luego, 1 medio de alfa 1 más 1 medio de alfa 2 debe ser igual a x2. Luego, 1 medio de alfa 1 más 1 medio de alfa 3 debe ser igual a x3.
Entonces de aquí resulta una solución para alfa 1, para alfa 2 y para alfa 3, que va a estar dado en términos de x1, x2 y x3. ¿Cuál es esa solución? Es simplemente llevar esta matriz a su forma escalonada reducida por filas y se tiene como resultado esa expresión. ¿Eh? O sea, podría utilizar una máquina y tener esta matriz 0, 1 medio, 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, voy a colocar aquí en lugar de x, bueno, colocaré x1 para que no sea otra. La otra fila es 1 medio, 0. 1 medio, 0. Cero. Y aquí tendría el x2. Y aquí es 1 medio, 0, 1 medio. 1 medio, 0, 1 medio. Y aquí está el x3. Voy a llevar a su forma escalonada reducida por filas. Matrices, forma escalonada reducida por filas. ¿Y qué es lo que da? Da esto. Ahí está, el alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. O sea que la matriz de coordenadas, si yo voy a colocarlo esto de esta manera, entonces tendríamos que, retornando a esta definición, tendríamos que las coordenadas del vector x1, x2, x3 respecto de esa base B es igual a ¿qué? Es a x1 menos x1 más x2 más x3. Luego x1 más x2 menos x3. Y x1 menos x2 más x3. En la forma de matriz, coeficientes de x1 menos 1, 1, 1. Coeficientes de x2, 1, 1,
menos 1, coeficientes de x3, 1, menos 1, 1, multiplicado por x1, x2, x3. Esta es la matriz de coordenadas respecto de esa base B, la respuesta a la pregunta. Ahora, ¿cuál es la relación? Si ustedes multiplican esta matriz por esta matriz, ¿qué es lo que van a encontrar? La identidad, porque va 0 por menos 1, 0, este 0 por este menos 1 da 0. Un medio por un medio, por 1, un medio, más otro medio por 1, más otro medio, un medio más un medio, 1. Con la segunda columna es un medio menos un medio, 0, más 0, 0. Con la tercera columna, 0 menos un medio más un medio, 0. Da la identidad. ¿Qué significa esto? Que esta es la inversa de esta matriz. Eso recuerdo haber hablado en clases, les había dicho de que la relación que existe entre la matriz de coordenadas y la matriz que define la base a la que hace referencia esa matriz de coordenadas, siempre es la relación de una es la inversa de la otra. Por consiguiente, era colocar esto en la máquina de calcular como una matriz 3×3, buscar su inversa e encontraban directamente esta matriz. Pudieron haber hecho eso sin necesidad de estar haciendo estas operaciones que incluyen la definición. Esto es considerando la definición. ¿Ok? La segunda parte también está relacionada con el mismo concepto de cambio de base. Cambio de base, esta es una operación que se tiene que hacer tenemos llevando a otra fila, tenemos el concepto de cambio de base, de la base B a la base B doble. Entonces aquí hay una matriz que voy a llamarlo la matriz que voy a llamarlo la matriz B. Esa matriz B es ¿qué cosa? Por definición es la matriz que tiene las coordenadas del vector 0, 1 medio, 1 medio, respecto de la base B doble. Las coordenadas del otro vector, que es 1 medio, 1 medio, 0, respecto de esa base B doble. Y por último, la tercera columna, las coordenadas del vector 1 medio, 0, 1 medio, respecto de esa base B doble. Otra vez estamos con el concepto de coordenadas, entonces lo único que tenemos que hacer es resolver el sistema formado por la matriz del sistema va a ser la matriz 1, 2, menos 1. El otro va a ser menos 1, 1, 0. Y el otro vector del sistema va a ser 0, 1, menos 1.
y de manera paralela vamos a colocar los vectores de la base de salida. ¿Eh? Aquí voy a colocar 0, 1 medio, 1 medio. Aquí sería 1 medio, otro medio, 0. Aquí es 1 medio, 0, 1 medio. Llevaba esta a la matriz identidad, a la matriz identidad E3, y aquí resultaba la matriz B. Esas eran las operaciones que había que realizar. Muy bien, jóvenes, eso fue el examen. Como ustedes podrán ver, todas las preguntas o todos los trabajos que se han tenido que realizar han sido discutidos en sala en las presentaciones que se hizo en cada una de las materias, en cada uno de los temarios que se han avanzado en la materia. Entonces, prácticamente he llevado toda la clase. El día de mañana voy a empezar entonces con el capítulo de Producto Interior. Muy bien, les agradezco la presencia. Los veo el día de mañana por la misma forma virtual, porque todavía no han liberado la sala. Hasta luego, Inge. Hasta mañana.